Hola gente, bienvenidos a Cadencia, yo soy Álvaro y hoy vamos a hablar de Florero, el EP debut de Siempre Perdida. Siempre Perdida es el proyecto en solitario de Ivana Palacio, la frontwoman de Encarta 98 y Cruel Cruel, que son otras dos bandas en donde ella ha tenido la oportunidad de explorar la música desde sonidos mucho más cercanos a el surf rock, el post-punk y el dream pop, pero aquí llega con una propuesta más personal y mucho más botada hacia el sonido del folk y digamos que a términos de producción y el sonido que se genera, yo diría que también del bedroom pop. Son 4 canciones de unos 14 minutos en total en donde se hace mucha utilización de reverberación y de ecos en las voces y en diferentes instrumentos, unos bajos bien profundos que se sienten en la base de la cabeza cuando uno los está escuchando con unos buenos audífonos, múltiples voces, todo para generar unas atmósferas amplias y etéreas, pero que al mismo tiempo se sienten íntimas y cercanas. Aparte de la voz, yo diría que la gran protagonista de este EP es la guitarra, que siempre la está acompañando y que se utiliza de diferentes maneras en cada una de las canciones para apoyar y amplificar los sentimientos que quiere transmitir en cada una de ellas y que le aporta en términos generales mucho al ambiente del EP. También está presente la utilización de otros sonidos y de otros elementos que son muy característicos del bedroom pop en términos generales. Entonces escuchamos, por ejemplo, en No me he estado cuidando, el metrónomo cuando comienza la canción, o en Florero, atrás al fondo siempre se está escuchando de base un ruido blanco que bien podría ser la lluvia o podría ser el sonido de un tornamesa cuando llega al final de un vinilo. Obviamente ya la habíamos escuchado cantar en sus otros 2 proyectos, pero creo que nunca de manera tan clara como en este proyecto en solitario de ella. Y cuando digo clara, no solamente hablo en términos de sonido, aunque sí efectivamente se escucha muchísimo más la voz de ella, no se pierde y siempre está al frente de todas las canciones, pero digo también su voz como tal, su voz como su carácter, podríamos decirlo de alguna manera. No sé hasta qué punto esto sea tan así porque yo a ella no la conozco personalmente, entonces no sé si esto es tan personal como se transmite realmente en sus canciones, pero creo que sí es su propuesta más genuina hasta este momento. Mientras escribía las notas para esta reseña traté de encontrar un término o una palabra o algún concepto que de pronto encerrara un poco lo que me hacen sentir estas 4 canciones y fue bastante complejo, pero llegué a uno con el que estoy muy contento y es una palabra en inglés que es haunt. Haunt tiene 2 dimensiones bien importantes, una siendo un adjetivo que se utiliza para describir cosas que se quedan con uno por su belleza o por su tristeza, y otra como verbo cuando se describen cosas que embrujan. Y digamos que se utiliza de manera negativa la mayoría de las veces, como haunted house, haunted xxx, casa embrujada o lo que sea, pero digamos que para mí un embrujo no necesariamente es negativo. Creo que pueden haber embrujos muy positivos y aquí Florero creo que une esas 2 dimensiones del concepto como tal y lo describe muy bien porque son 4 canciones que se quedan con uno porque efectivamente son muy bellas y son muy tristes, pero al mismo tiempo también lo están embrujando a uno de alguna manera y lo están invitando a escucharlas una y otra vez. Y desde que el EP completo salió hace un par de semanas, lo he escuchado muchas veces y se ha convertido en uno de mis trabajos favoritos de lo que va de este año. Lo que hace para mí que me gusten tanto estas canciones es que creo que se transmiten como una oportunidad para su autora de explorar temáticas y sentimientos mucho más personales. Temas como el desamor, la desilusión, la tristeza, la desconexión y un montón de cosas con las que muchas personas se pueden sentir identificadas porque todos hemos sentido esto de alguna manera u otra en algún momento de nuestras vidas. Es un mensaje que se siente muy genuino, que invita a la autorreflexión e invita al autocuidado. Y como dice No me he estado cuidando, no es un autocuidado solamente físico, sino un autocuidado mental, espiritual, como tratar de encontrar esas maneras de poder reconciliarnos de alguna manera con algunos de los sentimientos que pueden llegar a agobiarnos en algún momento de nuestras vidas para poder continuar a partir de ahí. Y creo que el concepto de florero es muy interesante y me gusta mucho y encierra de verdad lo que para mí son estas 4 canciones, porque un florero es un recipiente que puede contener las flores más bellas o que puede contener las
las cosas en apariencia más bellas, pero al mismo tiempo también puede tener adentro el agua más podrida. Es un elemento decorativo en términos generales que cuando se rompe se descarta, cuando deja de verse bien o cuando deja de dar la apariencia que se quiere dar con un florero, simplemente ya no funciona. Y creo que ese es el mensaje real detrás de todo eso. Y eso me lleva a compararlo directamente con algo que me gusta mucho, que es el kintsugi, que es un arte japonés en donde se repara la cerámica utilizando oro. Es una técnica y una filosofía en donde se expresa que las rupturas, las grietas, las heridas en términos generales no deben ser escondidas, sino que hacen parte de la historia de las cosas, hacen parte de lo que las hace ser bellas, que no son perfectas, no son inmaculadas, sino que han pasado por diferentes asuntos y aún así siguen ahí. Entonces no simplemente se descartan las cosas cuando se dañan, sino que se reparan y se reparan con oro para hacerlas más bellas de lo que eran antes. Y eso es lo que transmite para mí Florero con sus 4 canciones. Creo que es una invitación a que hagamos un kintsugi humano o que apliquemos el kintsugi a nuestras vidas en términos generales, a que abordemos también de una manera diferente lo que tiene que ver con la salud mental, en donde en las últimas décadas se han hecho unos cambios bien importantes, pero en sociedades como la colombiana, por ejemplo, sigue habiendo mucha estigmatización hacia buscar ayuda o hacia el simple hecho de necesitar ayuda o de expresar muchos de estos sentimientos que muchas veces nos agobian y generan una presión tan grande que llegan a tener unas afecciones reales dentro de nuestras vidas. Entonces, para entender un poco mejor cómo logra hacer esto en cada una de las canciones, hablemos de cada una de las canciones. Comencemos con En un mar, que es la primera de las 4 en donde se habla de sentimientos no expresados hacia otra persona. Puede perfectamente ser uno de esos enamoramientos en donde uno ni siquiera se atreve a acercarse a la otra persona. Habla de sentirse invisible, de fantasías no cumplidas, de cuando uno se imagina cómo podría ser si yo me acerco a esa otra persona, pero finalmente estamos en un mar y el mar entra a representar la distancia precisamente que hay entre los dos y cómo esos sentimientos que nos expresan empiezan a acumularse y a generar presión sobre uno, y ella lo dice muy claramente en la letra. Hay un pedazo que dice: ahora el espacio se ve reducido y ya no logro escapar de todas las cosas que nunca te he dicho y me envuelve mi soledad. Y cómo en esa búsqueda de pronto encontrar una manera para comunicarse con la otra persona, terminamos sintiéndonos más solos. Pasamos a No me he estado cuidando, que creo que de las 4 es la más explícita respecto a este llamado al autocuidado desde el comienzo de la canción. No me he estado cuidando, y no solo de comer mal, que va a ese tema que yo hablaba ahí, es no solamente tenemos que cuidarnos físicamente comiendo bien o haciendo ejercicio o lo que sea, sino que también tenemos que cuidarnos mental y espiritualmente. También es la canción que creo que expresa de manera más clara y explícita los sentimientos detrás de ella, como hay un reconocimiento del cansancio emocional, pero al mismo tiempo también hay unas ansias de mejorar, ¿no? Hay partes en la canción en donde dice ya no doy más, pero también hay otras en donde dice no quiero estar mal, y creo que habla también de ese miedo a expresar las cosas cuando no estamos en entornos que nos permiten hacerlo. Entonces habla de la dualidad entre la desconexión y la conexión, las ansias de conectar con alguien, las ansias de tener a alguien que lo escuche a uno, que lo entienda y que pueda ayudarlo de alguna manera, pero no tener a nadie así alrededor de uno. Entonces hay momentos en donde se muestran estas ansias con frases como recógeme en tus brazos, dime que todo va a cambiar, no importa si no es cierto, pero al mismo tiempo también dice he pedido tanta ayuda y nadie quiere escuchar, lo cual al comienzo de la canción se traduce en mejor nos vemos mañana, ¿no? Como esa desconexión y esa separación que se genera con esas personas con las que tal vez hemos intentado destaparnos de alguna manera o hemos intentado contarle cosas y no nos han tomado en serio, o por el contrario ni siquiera nos han escuchado. Entonces se genera una desconexión con ellas, y esto nos da la transición a las que para mí son las
las dos mejores canciones del EP, que son Florero y Pienso en ti. Florero como una manifestación de esas preguntas que una persona puede llegar a hacerse, como si desaparezco realmente va a importar, alguien se va a dar cuenta si el día de mañana yo ya no estoy, y también hace referencia precisamente a esa necesidad que muchas personas o que muchos hemos sentido en algún momento de aparentar que estamos bien, de aparentar que somos ese florero que está perfecto, pero tener un montón de grietas, tener un florero roto y no saber cómo arreglarlo. Y cómo estar aparentando de esta manera lo que hace es generar aún más agotamiento. Entonces hay una necesidad de descansar. Y me gusta muchísimo cómo se traduce eso a nivel instrumental, porque como ya había dicho, la guitarra siempre acompaña a Ioana en las canciones, pero aquí hay una mezcla bien interesante. En la primera canción teníamos eco y reverberación, la segunda canción viene con una guitarra mucho más acústica y limpia, y aquí volvemos al eco y a la reverberación, pero entra un tercer elemento que se compagina muy bien con lo que está describiendo la canción como tal, ¿no? Y es una persona cansada, es una persona que necesita descansar, es una persona que si nos la imagináramos tal vez caminaría arrastrando los pies, y en ese sentido la mano se arrastra por la guitarra. Cada vez que hay un cambio de nota, cada vez que hay un cambio de acorde, se escuchan los dedos, la fricción de los dedos en las cuerdas de la guitarra, y eso me parece que es increíble. Y para terminar tenemos Pienso en ti, que es mi canción favorita de todo el EP y en donde creo que se traduce sobre todo esa cualidad de embrujar que tienen las canciones en términos generales, y la voz en especial en esta canción me gusta muchísimo. Es una interpretación súper desgarradora, pero que al mismo tiempo, cuando llega el clímax de la canción, entra otra voz que es ella misma, pero con una voz mucho más gruesa y mucho más estridente, que lo complementa de una manera increíble y que hace que uno sienta la desilusión, sienta el desamor desde dentro, porque eso es esta canción. Habla de un amor no correspondido, pero no un amor no correspondido en el sentido de en un mar, y es que la otra persona prácticamente ni siquiera sabe que uno existe, sino un amor no correspondido por una persona que sabe que uno tiene sentimientos hacia ella. Entonces es la desilusión de ver a esa persona querida con otra persona, al mismo tiempo saber que están jugando con uno y que están jugando con los sentimientos. Entonces se describe una persona que la busca cuando la necesita, se aprovecha de los sentimientos que existen ahí, pero que cuando encuentra otra oportunidad simplemente se va y no entiende por qué se genera una desilusión, no entiende cuál es el daño que está causando con ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo la persona que siente estos sentimientos no puede separarse de ellos, quiere hacerlo, quiere encontrar otra alternativa, quiere salir de ahí, pero no logra hacerlo, y cuando la otra persona vuelve otra vez a buscarla, ella vuelve a caer. Y esas son las 4 canciones de Florero, 4 canciones que de verdad me gustan muchísimo, en especial las últimas 2, y que creo que marcan un debut muy interesante y muy bueno para Siempre Perdida. Y creo que la magia viene de lo genuino de la propuesta, de escuchar una voz honesta que está hablando de temas reales con los que muchos podemos sentirnos identificados, porque todos hemos pasado por el desamor, todos hemos pasado por las tristezas, todos creo que en algún momento u otro nos hemos hecho este tipo de preguntas, y todos hemos pasado por momentos en donde necesitamos a alguien más que nos escuche. Creo que además todos podríamos aprender a autocuidarnos un poco mejor. Entonces creo que escuchar esta vulnerabilidad, sentir estos miedos y estas incertidumbres hacen que uno se involucre mucho más con la música. Si no han escuchado Florero de Siempre Perdida, vayan y escúchenlo, son menos de 15 minutos con los que creo que de verdad no se van a arrepentir. Y si ya lo escucharon, por favor déjenme saber abajo en los comentarios o en cualquiera de las redes en donde encuentran a Cadencia
cuáles son sus propias opiniones, les gustó, no les gustó, cuál fue su canción favorita, se sienten identificados con todos estos temas de los que habla el EP y además díganme también de qué otro trabajo les gustaría que habláramos en Cadencia. Por el momento no tengo nada más que decir al respecto, entonces muchísimas gracias por ver este video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, si ya están suscritos denle click a la campanita, sigan Cadencia en las redes sociales, encuentran en Instagram en @cadenciapodcast, de resto me encuentran en no sabemos nada de porque no voy a abrir más redes sociales nuevas, pero sí, nos vemos en nuestra próxima reseña. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.